En Andalucía, 1 de cada 10 niños padece asma, una enfermedad cuya prevalencia va en aumento cada año. Es por ello que para hablar un poco más de esta enfermedad tenemos a la vocal de Farmacia Asistencial, Ana Nieto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, para introducir un poco más del tema, vamos a hablar del asma. Cuéntanos un poco de qué trata esta enfermedad. Pues mira, según la Guía Española para el Manejo del Asma, en su versión para pacientes que acaba de ser publicada ahora, el asma es una enfermedad crónica, es decir, que persiste a lo largo de toda la vida del paciente y se caracteriza por una inflamación de las vías respiratorias, lo cual lleva a una obstrucción del paso del aire, ¿vale? Es una enfermedad bastante frecuente, ya lo has comentado tú. En España alrededor de 2,5 millones de personas la padecen y es un 5% en la población adulta y, como bien has dicho, un 10% de la población infantil. ¿Y qué síntomas tiene la persona que padece asma? ¿Cuáles son los síntomas que suelen tener? Bueno, precisamente por esa inflamación de las vías aéreas y por esa obstrucción al paso del aire, los síntomas más recurrentes son tos, sibilancias o pitos, opresión en el pecho, y bueno, dificultad para respirar, claro, como consecuencia de que los bronquios están... ¿Y hay algunos factores que desencadenan ese ataque de tos, ese ataque de molestia? Bueno, pues cada paciente tiene sus factores desencadenantes y tiene que conocerlos porque es la base para poderlos prevenir. Pero a grandes rasgos pues sería la contaminación ambiental, como también pueden ser los pólenes, contaminación en el puesto de trabajo, el humo del tabaco. Puede haber también todo lo que está relacionado con cambios climatológicos, por ejemplo, frío o calor intenso. El ejercicio físico, aunque no está contraindicado en los pacientes, pero puede ser un desencadenante de una crisis de asma. Las infecciones respiratorias, por eso bueno, ya incidiremos en la importancia de vacunarse, y algunos fármacos como por ejemplo el ácido acetilsalicílico tan común o los antiinflamatorios. Claro, pero no siempre afecta a la misma persona, ¿no? O sea, una persona que tenga asma no tiene... No todos los desencadenantes afectan por igual a las personas que tienen asma, pero deben conocerlo para intentar evitarlo. Y es cierto que entre las alergias primaverales y la gente que tenga asma hay alguna relación... Pues sí, como hemos dicho, además el primer factor que hemos destacado eran factores ambientales. En la primavera se produce un aumento de polen en el ambiente como consecuencia de la floración de las plantas, y la persona asmática, que normalmente suele tener una mayor sensibilidad a cualquier desencadenante, pues la primavera lógicamente suele incrementar las crisis. Claro. Además también en la primavera, y este año nos está ocurriendo, hay cambios de temperatura de un día para otro, que también es otro desencadenante. Claro, eso puede afectar, ¿no? También. Claro. Además que es verdad que estamos viviendo ahora mismo un cambio de un día hace mucho calor, un día hace mucho frío, eso para la persona que tenga asma. Es un desencadenante total. Claro, y es muy importante, entiendo, la detención precoz de la persona que tenga asma, ¿no? O sea, detectarlo cuanto antes. Pues sí, porque mira, mientras antes se detecte el asma, antes se pone un tratamiento. Y el tratamiento logra controlar esos síntomas y permitir que la persona tenga mayor calidad de vida. Además, precisamente porque se pone el tratamiento de manera temprana, también se evitan complicaciones. Y por supuesto, menor uso de servicios asistenciales, como puede ser acudir a urgencias y demás. Con lo cual, es muy importante esa detección precoz y ese tratamiento temprano. Claro, ¿y cómo ayuda el farmacéutico a la persona que tenga asma? Bueno, pues precisamente el farmacéutico puede empezar a ayudar desde la detección precoz. Date cuenta que nosotros, las farmacias, son establecimientos sanitarios que son muy accesibles. O sea, todo el mundo tiene una farmacia cerca de casa. Entonces, nosotros a través del servicio de dispensación, pues podemos detectar, el paciente nos cuenta. Es verdad que en la farmacia tenemos la suerte de esa cercanía y el paciente, entonces podemos detectar signos de alarma que nos pueden hacer derivar a ese paciente al médico. Eso en cuanto, por ejemplo, a la detección, pero también podemos intervenir, pues, por supuesto, en explicarles el tratamiento, que es nuestro punto fuerte, tanto el tipo de inhaladores que usa como para qué debe usarlo, la propia educación sobre la enfermedad, también esa posición privilegiada de cercanía, pues nos permite ser muy buenos educadores porque lo tenemos al paciente muy cercano. O sea que
al igual que hay diferentes desencadenantes para diferentes tipos de personas con asma, también hay diferentes tratamientos, incluso diferentes inhaladores. Sí. A ver, tenemos que destacar que la mayoría de los tratamientos para el asma se utilizan por la vía inhalatoria. La vía inhalatoria presenta muchas ventajas. Por ejemplo, el fármaco llega directamente a pulmón, se consiguen concentraciones más altas en el sitio que queremos y además se utilizan dosis del fármaco menores, con lo cual se reducen los efectos secundarios. Pero tiene un problema que es que son dispositivos complejos y que es importante conocer la correcta técnica inhalatoria, porque de ahí deriva muchas veces la ineficacia del tratamiento. Entonces, nosotros podemos explicarle perfectamente al paciente cuál es el tipo de inhalador que usa. Existen inhaladores que se denominan presurizados, otros de polvo seco. Debe saber cuál usa para saber también cuál es la técnica correcta a aplicar. También podemos explicarle para qué va a usar un inhalador u otro. Date cuenta que en el asma hay tratamiento que se denomina de mantenimiento o de control, que ese hay que ser lo más rigurosos posible en el cumplimiento del tratamiento, aunque no tengamos síntomas, y luego hay una serie de inhaladores que son lo que se denominan de rescate, para usarlos más cuando hay una crisis, ¿vale? De hecho, por ejemplo, los inhaladores de rescate, que uno de los más conocidos es el salbutamol, por no decir marcas comerciales, un abuso de ese inhalador que se utiliza en terapia de rescate nos puede estar indicando un mal control de la enfermedad. Y un abuso se considera más de 3 inhaladores al año, es decir, que no son tantos. Ya, claro, pero ya 3 ya estamos excediendo. Sí. Entonces, bueno, pues realmente el farmacéutico, la explicación sobre la terapia, pues ahí es donde somos expertos, claro. Donde podemos ayudar más al paciente. ¿Y qué consejo le suele dar al paciente que padece asma para controlar eso? Pues mira, efectivamente hay bastantes consejos que se le puede dar a la persona que tiene asma. Date cuenta que el tratamiento no solo consta del tratamiento farmacológico del que hemos estado hablando, que la mayoría es inhalado, pero también lo hay vía oral, sino que también hay un tratamiento no farmacológico y es muy importante que el paciente asuma ambos. De hecho, por ejemplo, el consejo más importante es evitar desencadenantes, es decir, si una persona que tiene asma sabe que en primavera se va a aumentar o va a tener crisis, pues oye, no está de más que use mascarillas cuando vaya a estar al aire libre, donde más concentración de polen hay, o cuando hay un día con mucho viento. Entonces, ese tipo de consejos, no ya de fármacos, sino de su estilo de vida, que pues también son importantes y también forman parte de su tratamiento. Entonces, como te digo, evitar los desencadenantes, de los cuales ya hemos hablado, tener un estilo de vida saludable, realizar ejercicio físico, por supuesto, tener una dieta equilibrada, realizar una limpieza de su hogar pues con filtros EPA, en fin. Y luego, por supuesto, nuestro campo más importante, que es en el tema del tratamiento. Claro. Creo que el consejo mejor que le podemos dar a un paciente es que cumpla su tratamiento, que sea adherente al mismo, porque de ahí va a depender el éxito de ese tratamiento. Y si tiene dudas con la terapia inhalada o con la técnica de inhalación, que nos pida ayuda, que nosotros se la podemos proporcionar. Claro, eso es una cosa que como que siempre estamos destacando, la importancia entre el paciente y el farmacéutico de a cualquier duda, ante la duda, mejor consultar con vosotros. Y además estamos siempre disponibles, no hay que pedir cita, y en los equipos, en las farmacias normalmente hay más de un farmacéutico, o sea que con lo cual estamos totalmente disponibles para explicar. Y sobre todo en estas épocas, que es lo que hemos estado hablando, primavera, los cambios de temperatura, que al fin y al cabo afectan más a esas personas. Lo notamos además en la dispensación de inhaladores, por ejemplo. Totalmente. Sí. Totalmente. Sobre todo, a la hora de los medicamentos, ¿hay alguno que se utilice en concreto? Pues sí, mira, ya hemos comentado que hay un tratamiento de rescate y hay un tratamiento de mantenimiento. Normalmente el tratamiento de mantenimiento suele estar formado por medicamentos antiinflamatorios, porque ya hemos dicho que el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces normalmente suelen ser o corticoides inhalados, o a veces en determinadas crisis se pueden mandar también vía oral. También hay unos medicamentos que actúan a nivel de los mediadores de la inflamación, da igual el nombre, pero también tienen una acción antiinflamatoria y también forman parte de esa terapia de mantenimiento del asma. El más conocido se llama Montelukast, ¿vale? Porque muchos pacientes asmáticos lo reconocerán.
Y en la terapia de mantenimiento también se suelen usar broncodilatadores de acción prolongada para ayudarnos a respirar mejor. Y como terapia de rescate, pues normalmente los que más se usan son broncodilatadores de acción rápida, que es esos que hablábamos antes, de que su abuso pues nos está indicando que el asma no está controlado. No está controlado. Aparte, cuando hay unos asmas graves, ¿vale? Porque el asma tiene diferentes estadios y también diferentes tratamientos en función de ese estadio. Y en asma grave también se usan los medicamentos biológicos que se dan en el hospital, claro, normalmente. Pero eso, recalcamos siempre la importancia entre esa relación, esa consulta entre el paciente y el farmacéutico, de cualquier cosilla, atender a vosotros, ¿no? Porque además nosotros, si vemos que es necesaria la atención médica, también vamos a educar al paciente en esos criterios de derivación al médico, para que ellos tengan claro cuándo tienen que buscar ayuda médica. Entonces, podemos ser un vehículo, o bien para solucionar el problema, si podemos, o bien para derivar al médico si consideramos que es oportuno. Ana, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por traernos estos puntos claves de estas personas que, bueno, pueden padecer asma, y sobre todo eso, en estas épocas primaverales, en estos cambios de temperatura, que siempre viene bien estos consejitos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa de esta noche, pero nada, nos vamos 2 o 3 minutillos a publicidad y volvemos.